Bienvenidos a esta nueva serie de Vindictas, esta nueva etapa de Vindictas, en la cual nos vamos a ocupar de las agendas culturales, estos personajes femeninos que durante el siglo pasado innovaron en las galerías, en los museos, en la investigación, en la crítica, y además fueron mujeres que fueron donadoras de colecciones, que gracias a ellas podemos encontrar museos como el Museo Tamayo, como el Marco, que trabajaron en el MUCA, que trabajaron en MUNAL, mujeres como Tere del Conde, como Ángeles Espinosa, como Inés Amor, como María Zúnzolo, como Margarita Nelken, unas muy conocidas y otras no tanto, pero que nos van a hablar de este panorama en el cual realmente tuvieron grandes desafíos a su gestión y pudieron aportar nuevas formas de hacer la cultura en este país. Así es que no se vayan y acompáñenme con las invitadas del día de hoy. ¿Qué tienen en común Lola Álvarez Bravo, Ana María y Teresa Pecanins, Patricia Sloan, Lidia Sada de González, Ángeles Espinosa Iglesias, Dolores Olmedo, Carmen Marín de Barreda, Helen Escobedo, Ida Rodríguez Prampolini y Raquel Tibol? Todas ellas edificaron sus trayectorias profesionales, ejercieron oficios mixtos o capitaneaban sus propias colecciones o instituciones, siempre con el arte en la mira. Para muchas de estas agendas culturales, emprender quehaceres remunerados o no, fuera de la burbuja doméstica, significaba romper con los esquemas tradicionales de comportamiento conferidos a las mujeres durante la centuria pasada. Sus actos se entendieron en la época como transgresiones de género y de clase, al dedicarse a la gestión artístico-cultural, lo que les otorgó poder y visibilidad, pero también eran acciones que estaban desprestigiadas en diversos círculos. De cierta forma, son mujeres que contravinieron tradiciones familiares y sociales. Fueron precursoras de un fenómeno que inició casi con el siglo XX, el de la feminización de la producción estética y de la crítica artística, del mercado profesional de arte, de la fundación, gestión y dirección de instituciones culturales. Pues estamos con nuestras invitadas de lujo, desde luego, la doctora Ana Garduño. Ella es curadora de la serie Agendas Culturales, un desafío en la gestión, y la maestra Sol Enaro, que está en el MUAC, responsable de ese maravilloso proyecto de archivos documentales que es Arqueya. Pues con nosotras y que nos platiquen un poquito qué vamos a encontrar en agendas culturales. Ana, ¿desde cuándo investigas este tema? Porque es un tema que es inédito, pero además no lo inventaste ahorita. Me imagino que llevas mucho tiempo platicando o pensando en este tema, investigándolo. Es un tema complejo, tiene que ver con galeristas, tiene que ver con directoras de museos, tiene que ver con donadoras de colecciones, tiene que ver con críticas, con investigadoras, con curadoras, con fundadoras de museos. O sea, todo un panorama de la gestión cultural que realmente presentó un desafío enorme desde los años 30 del siglo pasado hasta nuestra centuria, en un mundo que generalmente hemos visto que está dominado por hombres. Cuando pensamos en la gestión cultural, pensamos en Fernando Gamboa, pensamos en otros gestores, pocas veces se piensa en las mujeres, o si se piensa, no se piensa organizadamente como lo estás haciendo tú. Platícanos un poco aquí en Vindictas, ¿quiénes son las agendas culturales? ¿Por qué escogiste este tema? ¿Hace cuánto que lo estás trabajando? Informalmente, mucho tiempo. Ya tiene un rato que estoy sacando artículos, textos cortos, breves, sobre diferentes mujeres, agendas culturales, y después me di cuenta que había que sistematizar la información, que había que coordinarla, que había que darle un aparato crítico y hacer una selección, porque son demasiadas mujeres, no se puede trabajar a todas. Y lo que hice fue solo encasillar mujeres que hubieran intervenido en la esfera cultural, en el territorio del arte en México, territorio de arte moderno sobre todo, Sí. y que fueran también, estuvieran en los museos, las exposiciones, las galerías, que fueran directoras también de instituciones, que son los personajes que menos visibilidad cobran en el mundo del arte y la cultura. Fíjate que yo que he sido directora de museos y es un mundo que adoro, pocas veces se nos toma en cuenta, pocas veces se habla como a productoras de una cultura, las directoras de museos. Y tenemos maravillosas como Helen Escobedo, que es un personaje maravilloso, y tenemos otras tantas que han sido directoras de museos y que han aportado a nuestra cultura.
¿Por qué dejaste unas afuera y por qué escogiste a otra? Yo me pregunto, por ejemplo, Cristina Payán, que fue un ser maravilloso, que hizo del Museo de Culturas Populares realmente lo que tiene que hacer, no un lugar para exponer, para poner rebozos y cacharros, sino un lugar realmente para dar voz a la cultura popular. ¿Por qué no está Cristina Payán? ¿Y por qué sí están Margarita Nelken, por ejemplo? ¿Cuál fue tu criterio? Platícanos un poco más. Arte moderno. La clave fue Arte arte moderno. Ya no podía ampliar a arte popular, ya no podía hablar, por ejemplo, de artes decorativas, que también hay muchas coleccionistas de arte decorativa, que también hay muchas instituciones, gestoras culturales, etcétera. La idea era solamente limitarlo a arte moderno, siglo XX, precursoras, pioneras, mujeres que han detentado poder, visibilidad, y algunas han sido recuperadas por la historia, otras en su momento tuvieron mucha presencia, pero hemos ido olvidándolas. Pero, por ejemplo, ¿qué nos dirás de las galeristas? La cátedra de la cual soy titular, la cátedra Inés Amor en Gestión Cultural, pues es una suerte de homenaje justamente a Inés Amor. ¿Cuáles son las galeristas? ¿De quiénes estamos hablando? Estas galeristas que no hay hombres galeristas, o han sido exclusivamente mujeres, ¿qué han hecho? ¿Son emprendedoras? ¿Tienen un negocio? ¿O realmente se han aportado a la cultura? ¿Han concebido su galería como un nicho para impulsar artistas? ¿Cuál es su contribución? Una de las ideas gestoras, rectoras de este proyecto es la idea de que hay un proceso en el siglo XX, en la posrevolución, de feminización en el ámbito cultural. Hay un proceso donde las mujeres emergen, empiezan a ocupar puestos que antes no detentaban, empiezan a realizar funciones, a salir de su casa y trabajar profesionalmente. Sí. Hay un proceso de profesionalización muy importante. Ellas se van autoconstruyendo su imagen pública, la van formando, la van forjando con ayuda, con contexto, los artistas les van ayudando también, les enseñan. A Inés Amor, los artistas le empezaron a enseñar a hacer cosas, ¿no? Le enseñaron arte, le explicaron. Bueno, Inés Amor, ¿qué artistas tuvo? Tuvo a Diego Rivera, tuvo a Frida Kahlo, ¿a quién más tuvo? Tuvo a todos, realmente a todos los del siglo XX estuvieron en la galería, o les hizo una exposición individual, aunque no los metió al establo, al grupo fijo de la galería. Y también hay otras mujeres, por ejemplo, Lola Álvarez Bravo, de la cual hablamos más como fotógrafa que como galerista, María Zúnzolo, que también hizo una gestión importante en los años 40. Y María Zúnzolo más bien tenía artistas como más jóvenes, ¿no? O menos clásicos, por así decirlo. O sea, algunos arriesgaban. Ellas estaban en una zona de riesgo, estas agentas, en una zona de riesgo porque estaban haciendo lo que no hacían otras personas, otras mujeres. Por ejemplo, ¿qué me dices de estos personajes que estaban en Monterrey? Hay museos que no se conciben sin estas agentas culturales, como el nacimiento del Marco, el nacimiento del Tamayo, el nacimiento de algunos museos no se conciben sin estas mujeres. ¿Qué me dices de Lila Garzazada, de Maga Garzazada? ¿Qué me dices de ellas? El Museo de Historia Mexicana, por ejemplo. El Museo de Historia Mexicana, fantástico. En Monterrey. Sí, porque era una gran coleccionista. Yo me acuerdo alguna vez, no sé si llegué a conocerla, pero que era una coleccionista de castas maravillosas, de marfiles, y además mujeres generosas, porque trabajaban para dar a los demás. Creo que gracias a ellas hizo el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, ¿verdad? Sí, el Marco y el Museo Rufino Tamayo también. Ajá. Sí, la idea es que generalmente hay una lógica interna del coleccionismo. Donde hay desarrollo económico, generalmente hay colecciones de arte, es una lógica de la modernidad tardía. Y muchas mujeres empezaron a coleccionar en el siglo XX, no solo como un asunto privado, sino a prestar sus acervos para las diferentes exposiciones en los museos públicos o privados a nivel nacional o internacional. Y llegado el momento decidieron donar sus acervos, entregarlos en comodato a diferentes museos. Por ejemplo, en Monterrey hay un boom del coleccionismo en los años 50, 60, 70, y las mujeres decidieron que necesitaban fortalecer y crear instituciones que no existían en Monterrey o en otras ciudades. Estamos hablando de Guadalajara, estamos hablando de Puebla. De Puebla, una mujer maravillosa, Ángeles Espinosa, que gracias a ella está el Museo Amparo. Bueno, hizo la fundación, que va más allá de un museo, pero este museo fantástico, que es el Museo Amparo, gracias al trabajo y a la generosidad de Ángeles Espinosa. Oye, ¿qué me dices de personajes como Dolores Olmedo, que también es un personaje icónico, que sembró nuestra cultura y que fue muy especial?
y creo que hasta amiga de presidentes y demás, ¿verdad? También Sí. voltearon a ver. ¿Qué me dices de Dolores Olmedo? Que es otra coleccionista y donadora. Coleccionista de arte popular, que se conoce mucho menos que su colección de arte moderno de Diego Rivera, Frida Kahlo, Angelina Beloff. Un personaje bastante peculiar, por supuesto, como casi todos nosotros lo somos, pero tiene una gran virtud que es decidir entregar su acervo, su casa, convertirla en un museo y entregar su acervo para hacer una fundación privada y a partir de eso un museo del que gozamos durante mucho tiempo en Sí, Xochimilco. claro. Por ejemplo, se piensa que generalmente que los archivos son lugares empolvados, donde hay documentos que se archivan ahí, se dejan ahí. Y yo recuerdo que en Arqueya tenemos documentos importantes. Tenemos el archivo de Tere del Conde, el archivo de Helen Escobedo, el archivo de la Galería OMR. ¿Qué otro? También tenemos el de Silvia Pandolfi. El de Silvia Pandolfi, Sí, claro. sí. Silvia Pandolfi, que es una de mis héroas, porque son mis heroínas. Me acuerdo cuando la inundación del Carrillo Gil, ese hecho funesto que llenó de lodo, el Carrillo Gil, cómo ella llegó en la noche a rescatar las cosas y a salvarlas de la inundación llenas de lodo, que pues podría haber sido una catástrofe si no fuera por esta agente heroica Silvia Pandolfi. ¿Qué son para ti los archivos? Sol, platícanos. ¿Y qué oportunidad representan para este tema de las agendas, para conocerlas, para estudiarlas, para difundirlas? Claro, pues ahorita con esta anécdota que compartes nos habla del profundo amor y compromiso que tienen este tipo de agentes, de agentas, ¿no? En relación a su práctica profesional, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que destacar, reconocer, ¿no? Y abrazar, ¿no? Las nuevas generaciones. Desde luego, tú también ¿Tú ya piensas que hay menos compromiso ahora que el que había, por ejemplo, con estas mujeres? ¿No encuentras que hay mujeres comprometidas hoy? Desde luego que las hay, desde luego que las Tú hay, que has pero estudiado tanto las mujeres con las nuevas feminidades, platícanos un poquito por ahí. creo que muchos de las compañeras que están activas ahorita en diferentes instituciones, museos, galerías, espacios independientes, abrevan de una manera a veces surrepticia, digamos, ¿no? O no consciente de lo que este conjunto de mujeres nos han permitido, ¿no? En términos de historia. Todas estas mujeres que se abordarán en este programa y todas las que efectivamente no van a estar, pero que sabemos que también su legado ha sido muy importante, lo que han hecho es preparar, ¿no? El camino para que generaciones como la mía y otras que vienen también ahorita ganando voz, puedan tener un ejercicio, digamos, profesional dentro de la esfera pública, ¿no? Yo creo que han tenido muchas de estas agentes un contexto muy adverso para hacer valer su voz, para ser escuchadas, o sea, para ser escuchadas. Un concepto ¿no? patriarcal, donde eran mujeres arriesgadas, pero de alguna manera como singulares, y que a lo mejor no se comprendía en su tiempo muy bien lo que estaban haciendo, porque habían salido de su casa, pues ahora sí que estás en una zona de riesgo para poder aportar. Ana, yo después del corte te voy a preguntar, las críticas de arte es un segmento que nunca ha sido estudiado en este país y tenemos nombres no tan conocidos, a lo mejor como Helen Escobedo, como Tere del Conde, pero como Alaide Fopa, Margarita Nelken. Eso es un segmento que nunca has estudiado. ¿Cómo decidiste tú meterte ahí, introducirte ahí en estas críticas de arte? Porque realmente lo que hay pues son básicamente periódicos. Entonces, ¿cómo pudiste acceder a esta información? Bueno, es muy interesante porque siempre hablamos de los artistas como el eje central, hablamos a veces de las instituciones, pero una de las ideas principales de este proyecto es la gestión cultural tiene nombre y apellido. Son personas que actúan en un cierto momento con algún dispositivo que puede ser la galería, la columna del periódico, la columna semanal en una revista, que puede ser la colección misma, etcétera. Entonces, la idea para mí era hablar también de las mujeres que nos han enseñado a ver, que nos han dicho, por lo menos desde su punto de vista, qué es lo que tenemos que buscar en ciertos artistas, en ciertas instituciones. También encontré que hay una crítica muy fuerte a la gestión de los museos, que no se había ¿Por qué una enfocado. crítica a la gestión de los museos? ¿Por qué? Porque es importante. Porque si los museos son fuente de conocimiento, de memoria, de entretenimiento también. ¿Por qué una crítica a los museos? Y ¿Por qué también son criticables? ¿Quién lo criticaba? ¿Quién?
todos nosotros, el público, las críticas de arte. Crítica, reseña. Reseña, sí, que nos hablaran no solo de un proceso de descripción de una exposición temporal, sino que también nos explicaran cuál es el programa expositivo de un museo en un cierto periodo durante la gestión de una cierta dirección, En etcétera. un momento vamos a abundar sobre esta idea de museos y gestión cultural. Muchas gracias, regresamos. Pues siguen con nosotros la maestra Solenaro y la doctora Ana Garduño. Estamos platicando, a ver, un poquito de los archivos. ¿Qué son los archivos? Platícanos un poco de Arqueya, de qué son los archivos, cómo se conserva, de qué sirven para estudiar, para difundir. Claro, el MUAC ha hecho una labor muy importante de abrazar estos legados documentales de diferentes agentes, ya lo dijeron ustedes, o sea, la práctica artística no la conforma únicamente el artista y su obra, sino los diferentes agentes, y en ese sentido han entrado archivos de críticas, de historiadoras, ¿no? De una serie de sujetos que han tenido una labor muy importante. Y en cada uno de estos acervos, que cada uno tiene una personalidad muy distinta. Tere del Conde, que fue investigadora, y además de investigadora, tuvo su cargo, dirigió museos, ¿no? Como Helen Escobedo, también ella fue una, fíjate, son mujeres, es que de alguna manera son mujeres del Renacimiento, tienen las ventanas de la inteligencia, tienen muchas ventanas abiertas. Por ejemplo, Helen Escobedo, que ustedes tienen el archivo en Arqueya, ella fue artista, fue pintora, fue escultora, fue directora del MUCA, fue directora de MUNAL, y tienes tú los archivos, ¿qué fuente? El acervo es increíble, sinceramente, porque además de dar cuenta de su práctica artística, sobre todo da cuenta de su periplo profesional como gestora a cargo de importantísimos dependencias de la UNAM principalmente, ¿no? Pero no solo. Y, por ejemplo, en el archivo también de Silvia Pandolfi, que también tuvo un cargo muy importante al frente del Carrillo Gil, pero no solamente, sino también en el MUCA. Ella tuvo la idea inicial de hacer un museo universitario contemporáneo de arte. Nunca cuajó hasta que se hizo el MUAC, pero ella tenía esta idea de hacerlo. Claro. Silvia Pandolfi, que formó a dos jóvenes que son muy talentosos, Cuauhtémoc Medina y Renato González. También eran formadoras de generaciones. Exactamente, los archivos dan cuenta de eso, de las redes que lograron hacer estas personas, ¿no? Porque fueron personas que se preocuparon mucho por profesionalizar a otros también, tenían también una capacidad, digamos, afectiva, una posibilidad de viajar y de traer y de ser sensibles a su época, ¿no? Para que a través de sus cargos pudiera haber como cierta porosidad sobre lo que se requería en términos de práctica artística en la Ciudad de México, ¿no? Uno recuerda también otros ejercicios como el MUCA Móvil, la Galería Aristos, ¿no? Como el interés de Helen Escobedo por los públicos, ¿no? O sea, como cómo hacer y este que es la el programa gente entrara. Maravilloso en el MAM del el Museo va a la calle, que era insólito en ese momento con Rita Eder, que es pues un personaje maravilloso también, que está en estéticas, y dejaban al público que tomara la voz, cosa que no sucede. O sea, yo siempre hablo de que en los museos tienen que ceder el poder. Entonces, Helen Escobedo fue la primera, yo creo, que incursionó en ceder el poder al público y darles la voz. Eso te permite el archivo, ¿no? Poder volver a esos documentos y entender cuáles fueron sus lógicas, sus redes, sus afectos, ¿no? Digamos como todo el ejercicio político que permitió, ¿no? Que ciertos proyectos tuvieran lugar. Y son fundamentales para que nuevos investigadores, ¿no? Investigadoras, investigadores, curadores de diferentes contextos puedan acceder a esos universos a través de los documentos. Hay mucho por volver a instalar en la esfera pública de lo que estas personas hicieron, ¿no? A veces las conocemos desde aspectos muy reducidos para el caudal, digamos, de práctica que implican. ¿Tú piensas, Ana, que algunas de esas mujeres fueron beligerantes, incidieron en las políticas culturales o nada más en su pequeño gremio, en las galerías, en los museos, en las colecciones, o sí incidieron en la política cultural? Dime. Siempre tienen una presencia muy fuerte, su impronta se puede rastrear hasta hoy. Para mí lo más interesante es que ellas... Pero en la política cultural realmente... Por supuesto, diseñaron política. Una galería diseña política y la instaura, la implanta. No solamente... Y por supuesto que puede hacer una carrera alternativa a la propuesta del Estado. Puede, desde su espacio de exhibición, puede decidir que los artistas que está mostrando el museo no son necesariamente los únicos que hay que revisitar, sino que hay otras opciones. Podría ser en un momento dado un contrapeso a la política oficial,
por así decirlo, la Sí. política patriarcal oficial, ¿esas agentas pueden ser un contrapeso? Por supuesto, ¿Sí? desde la crítica, desde la investigación. Bueno, Alaide Popa era realmente una persona muy aguerrida y desapareció, Sí. ¿no es así? Sí, sí, hay muchas galeristas, muchas gestoras culturales que están haciendo un trabajo de complementación, porque también complementaban las políticas del Estado, también creían en este periodo de renacimiento de México, donde había que construir un canon artístico nacional. Ellas también están apoyando y aportando sus conocimientos, sus saberes, para fortalecer el ámbito cultural mexicano, y también son alternativas, también ellas hacen resistencia, ejercen poder de Ok. resistencia pasivo o activo en contra de políticas que les parecen reducidas, que les Como por parecen ejemplo, miopes. danos un ejemplo de... Por ejemplo, cuando el Estado, desde el museo en el Palacio de Bellas Artes, no se apoyaba a los artistas de la generación de la ruptura, claro. las galerías decidieron apoyarlos. hacer los salones independientes. ¿Y quién los acogió? Pecanins, por Pecanis ejemplo, acogió los salones Pecanins y independientes. Helen Escobedo. Y Helen Escobedo, claro. Sí, entonces sí en un momento dado fueron un contrapeso a la política oficial, por así decirlo. Muy interesante. Oye, y a ver, pero estábamos hablamos ya de las críticas un poco, de las galeristas. Y estas investigadoras, las investigadoras que también pues son unos agentes culturales, muchas de ellas que están en estéticas, Ida Rodríguez Pampolini, Tere del Conde. A ver, platícanos de estas Elisa Vargas investigadoras. Lugo. Elisa Vargas Lugo. Platícanos un poquito de estas investigadoras. Ellas están generando conocimiento nuevo, están investigando, están proponiendo ideas, hipótesis, nuevas maneras de ver, de entender el hecho cultural, el hecho artístico. Y por supuesto que inciden, arman equipos de trabajo, publican libros colectivos, series de libros. Ida Rodríguez hizo muchos libros en equipos de trabajo, formando a diferentes generaciones de nuevos gestores culturales. Y por supuesto hacen curaduría de exposiciones en espacio público o privado. Sus libros, sus ensayos, sus propuestas son leídas por los galeristas, también por los directores de museos, los coleccionistas. Hay una lógica interna entre coleccionistas, historiadores del arte. Los coleccionistas muchas veces siguen las ideas de los historiadores del arte y ellos sí pueden comprar las obras que están en el mercado abierto. Las galerías exhiben esas nuevas corrientes artísticas, los museos, cuando hay sensibilidad en las directoras, directores de museos, exhiben esto que los investigadores están proponiendo. Entonces, digamos que todos somos agentes interrelacionados y compartimos ideas y proponemos, pero otros materializan las obras, ¿no? El historiador propone, el coleccionista compra, el museo exhibe. Es todo un ciclo. Y por ejemplo, los archivos, Ana, Sol, ¿qué tan importantes han sido o son para la investigación? Esos que tú tienes de estas agentas y muchísimos más, ¿qué tan importantes? O sea, ¿tú piensas que realmente no se puede hacer una investigación sin recurrir a las fuentes documentales de los archivos? Sí, en la medida de que muchas de estas agentes ya no están con nosotros, ¿no? Tenemos esos legados para poder conversar con ellas a distancia de alguna manera. Uno ve en el archivo, por ejemplo, del No Grupo, El pene como instrumento de trabajo de Maris Bustamante, donde en los 80 ya estaba ella criticando la falocracia que había, digamos, en el sistema artístico, ¿no? Ah, no me digas. Sí, y digamos que uno puede entender los archivos como constelaciones que se van uniendo entre ellas, ¿no? Uno puede encontrar documentos que tienen que ver con Raquel Tibol y, por ejemplo, recuperar lo que hizo Raquel Tibol en la radio, ¿no? También como estos otros ejercicios de agencia que no son únicamente a los que estamos habituados. O sea, cada uno de estos sujetos logró llevar a cabo proyectos que nunca despreciaban algo menor. Uno ve a Ida, lo que hizo Ida Pampolini en Veracruz, la fundación del IBEC, la cantidad de galerías que descentralizaron también un montón de procesos. Todo eso, de alguna manera, podemos encontrarlo en los archivos. Tenemos que ir a ellos, ¿no? Ahora, todos estos archivos que tú tienes han sido archivos donados. Ninguno ha sido comprado de estas agentes, han sido donados. Estoy pensando en el archivo de Raquel Tibol. No se quedó en un museo público, ni en un espacio público, se quedó en un espacio privado, en el Museo Sumaya. ¿Crees que tendría que haber una política de adquisición de archivos? ¿O tenemos que hacer una política de donación? Decirle, por ejemplo, a la Galería de Arte Mexicano, donas tu archivo. ¿Qué es lo mejor, comprar o donar?
¿Qué es lo mejor Yo para? creo que las dos cosas son correctas, ¿no? O sea, creo que también tienen derecho ellos de poner a consideración la venta de sus archivos. Creo que es muy importante pensar la responsabilidad ética y política del contexto donde tienen sentido esos acervos, ¿no? La UNAM ha hecho ahí un papel fundamental. El MUAC tiene una política muy precisa en relación a los acervos documentales, en relación a las políticas de la memoria, y lo que intentamos es pues contagiar del mejor modo a otros. Perfectamente. Pues llegamos al final de este programa que se enmarca dentro del festín o Festival Cultural de la UNAM, que realmente es un festín para la cultura, para el conocimiento, para disfrutar de todo lo que nos ofrece en Cultura UNAM. Y pues llegamos al final de esta sesión, pero es un prólogo para las agendas culturales que tendremos durante el próximo año, las galeristas, las fundadoras de museos, las directoras de museos, las críticas, las investigadoras, y que realmente es un programa inédito que nos va a hablar sobre la gestión cultural.